Entonces habíamos dicho que pues una interfaz es un elemento en el cual yo puedo definir una serie de parámetros y también puedo definir métodos, ¿no? Una serie de métodos, tal que cuando yo haga referencia a esta interfaz, ¿de acuerdo? Entonces ocupo los parámetros, ¿sí? Que han sido declarados en la propia interfaz y también puedo implementar, ¿sí? El método o los métodos definidos en interfaz como yo tenga a bien conveniente. ¿De acuerdo? La idea está en que, por ejemplo, en este método que hemos definido, que se llama está lleno, ¿sí? Devuelve un valor de tipo cadena, de tipo string. Entonces yo tengo que garantizar que en la implementación que yo haga de esta interfaz, pues devuelva esa función un valor de tipo string. ¿Sí? No puede devolver nada diferente que no sea una cadena. ¿Sí? ¿Cómo está implementado internamente? Eso es cuestión de quién lo está implementando, no de la interfaz. Porque fíjense ustedes que en la interfaz no hay nada implementado en cuanto a esa función. ¿Sí? Sino más bien, pues, esto se implementa cuando es utilizado. ¿Sí? Otra situación con el tema de interfaces es que yo puedo crearme una clase, ¿sí? Por ejemplo, clase, pongámosle, no sé, pongámosle cancho, por ejemplo, ¿ya? Que haga referencia, ¿sí? Y yo puedo aquí implementar, ¿sí? Con la palabra implement, ¿de acuerdo? Implementar la interfaz, ¿sí? La interfaz estática, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo implemento esa interfaz, obviamente en primera instancia, ¿qué me va a dar? Me va a dar un error, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que hacer referencia a todos los datos que tiene implementada esa interfaz, tanto en parámetros como en el método que está disponible en este momento. ¿Sí? Es decir, a tipo, a capacidad, incluso aquí abajo lo dice, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ¿no? El tipo cancha está esperando, dice las siguientes propiedades, ¿sí? Desde el tipo estadio, que son el tipo y la capacidad. Y arriba también le dice, no, implementación incorrecta de la interfaz estadio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más le dice también que tiene que implementar? Pues el está lleno, ¿no? Que es el método que está implementado en esa interfaz. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer la implementación de la función. ¿Sí? Por ejemplo, está lleno. ¿Sí? Una función. ¿Sí? Está lleno. ¿De acuerdo? Y aquí, pues, devolver una cadena, ¿no? Que es lo que me está pidiendo. ¿Sí? Cadena. ¿Ya? Y también tengo que hacer la implementación de ¿qué? De los dos parámetros, ¿no? Que en este caso son tipo y capacidad. Eso lo hago a través de el constructor de esta clase. Constructor. No funciona. A ver, algo está mal aquí. Déjenme ver qué está. No me coge el constructor. Solo así. Eso ahí está, ¿no? Constructor, ¿ya? Entonces, en este constructor, pues, puedo hacerlo directamente sin tener que definirlo afuera.
como public, por ejemplo, tipo, que dice que según la interfaz es una cadena, y también habla de la capacidad, que es de tipo number. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más me pide aquí? Class function implement. Capacidad. Pero nombres. Capacidad, nombres. Ah, no, es que aquí falta el public, ¿no? Ahí sí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es una clase, ¿sí? Que está implementando esta interfaz, que se llama study. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno implementa una interfaz, tiene que garantizar que todos los datos, tanto en parámetros como en funciones, ¿sí? Esté implementado aquí adentro. ¿De acuerdo? En este caso, pues, los parámetros tipo y capacidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, volvemos la función. Mire, si borra la función, ¿qué pasa? Me dice que está requerido estaliano, ¿no? Sí, no detecta que está implementado esa parte. Sí, entonces me está solicitando que eso tiene que estar declarado. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le quito, por ejemplo, capacidad? Lo mismo, ¿no? Me dice que capacidad debe ser declarado aquí, que está siendo requerido. ¿De acuerdo? Pues yo no puedo obviar ninguno de los parámetros, ¿no? Que está definido en la interfaz. Cosa muy diferente fuera si, por ejemplo, aquí en capacidad, yo hago esto, ¿no? Entonces, mire aquí abajo. Voy a quitarle esto. Y mire, ya no tengo error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en la interfaz yo puse que esta capacidad puede ser opcional. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente en la implementación de la clase, ¿sí? En la clase, perdón, que implementa la interfaz, no le hago, no le tomo en cuenta al parámetro capacidad. Igual funciona. ¿Sí? Simplemente por haber declarado aquí en la parte superior, la declaración de la interfaz, que esta capacidad es opcional. ¿De acuerdo? Entonces esto ya depende de mucho del requerimiento, ¿no? Si es que en algún momento determinado usted tiene la certeza de que alguno de los parámetros, ¿sí? Que está definido en esa interfaz va a utilizarse o no. ¿Sí? Entonces, si no hay esa certeza, esa seguridad de que todos los parámetros se vayan a usar en todas las implementaciones, pues es preferible dejarlo con ese carácter del símbolo de pregunta, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar que ese parámetro pueda ser opcional en la implementación. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente si yo le quito este carácter, pues va a regresar el error, ¿no? Sí. Entonces aquí ya regresa el error. Porque me dice que falta
el parámetro capacidad, ¿no? Entonces ahí sí, tiene que estar public, capacidad, y el mismo tipo que es, ¿no? En este caso, numérico. Y ahí se corrige el error. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a declarar otra interfaz. ¿Sí? Por ejemplo, interfaz correr. ¿Ya? Correr. Y aquí le voy a decir que va a tener una función, ¿sí? Que no tiene nombre. No tiene nombre esa función. Pero que simplemente esa función devuelve un string. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo declararme una variable, por ejemplo, quiero correr, que va a ser de tipo de la interfaz, en este caso correr. ¿De acuerdo? Y aquí le voy a decir, pues, quiero correr es igual a función. ¿De acuerdo? Y aquí voy a implementar esa función. ¿Sí? Entonces aquí me dice, ¿no? Que esto tiene que devolver una cadena, ¿no? ¿Sí? Por lo que está declarado acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería un return, ¿sí? Una cadena. Ahí está, ¿no? Mire. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ni siquiera tiene nombre, ¿no? ¿Sí? Sino que simplemente yo le asocio una función, ¿sí? A esta variable que es de tipo interfaz, de tipo correr en este caso. ¿Sí? Entonces le digo que implemente esa función y que esa función obviamente tiene un tipo de devolución, ¿no? Que es una cadena. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí pongo return true? ¿Sí? Entonces no me deja, ¿no? ¿De acuerdo? Porque me dice, pues el tipo booleano no es asignable en tipo string. ¿Sí? ¿De dónde le saca? Pues de aquí arriba, ¿no? Que aquí arriba le estoy diciendo que él tiene una función que devuelve un valor de tipo string. ¿Sí? Entonces aquí abajo obviamente yo tengo que garantizar justamente eso, ¿no? ¿Sí? Que devuelve una cadena. ¿De acuerdo? Preguntas en la parte de interfaz. Inge, y si, o Bien, sea, solo se puede definir como que un método sin nombre o puedo poner como que otro paréntesis y de tipo numérico, no sé. otra función. Ajá, ¿De o sea, acuerdo? igual sin nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, aquí ya te dice, bueno, aquí ya tienes que hacer referencia a una de las dos, ¿no? ¿De acuerdo? Porque aquí está entrando en conflicto. ¿Ves? Te dice el tipo string no es asignable a un tipo numérico. ¿Sí? Entonces ya está entrando en conflicto este retorno con esta nueva definición, porque aquí ya no sabe a cuál hace referencia. ¿Sí? Entonces aquí sí obviamente tiene que ir un nombre específico ya de función. ¿De acuerdo? Porque aquí sí existe confusión ya. ¿Sí? Porque acá el rato que tú implementas, ¿a quién le hago caso? ¿A este que devuelve una cadena o a este que devuelve un número? ¿Sí? Entonces en este caso, mira, ya me está dando un error que me dice, ¿no? Que el tipo cadena no es asignable a un tipo numérico. ¿Sí? Entonces aquí sí ya, si quieres simplemente definir otra función, esta función ya debe tener un nombre. ¿Sí? Para que aquí abajo puedas hacer referencia a ese nombre. ¿Sí? Entonces solo te permite una función de esa naturaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Para que no existe esa confusión. ¿Sí? Pero pues este es un caso extremo, ¿no? ¿Sí? Porque ahí pues por lo general las interfaces pues tienen sus nombres de características y también tienen sus nombres de métodos. ¿Sí? Entonces más o menos sería como un comodín, llamémoslo así. ¿De acuerdo? Que tú puedes implementar cualquier cosa y que devuelva obviamente una cadena, ¿no? ¿Sí? Pero el resto, pues sí,
debería estar referenciado con algún nombre específico de función, ¿no? Ahí sí, pues, funciones con nombres y puedes declarar las que necesites, ¿no? Con tal que, pues, en la referenciación las implementes, ¿de acuerdo? Ya, Inge, ¿Algo gracias. más? Listo. Vamos a ver ahora el tema de los namespace. ¿Sí? Namespace. Deben haber manejado namespace ustedes en un momento de programar, ¿no? ¿Qué es un namespace? Es como si fuera lo parecido que saben hacer en C++. Saben poner al inicio using namespace de std para declarar cadenas, me parece que es algo parecido. Cuando nosotros hacemos referencia a un namespace, estamos haciendo referencia a una librería interna, ¿no? Bueno, no solo librerías internas, ¿no? Porque tú también puedes valerte de librerías externas para trabajar dentro de tu proyecto. Obviamente esas librerías externas o las instalas o las referencias, ¿sí? Pero son de la misma forma librerías, ¿no? En estas librerías, tú asocias funcionalidad que es muy común, ¿sí? Funcionalidad común a a un tipo específico, a un problema específico, ¿de acuerdo? Digamos que tú tienes, por ejemplo, un archivo TypeScript que maneja todos los tipos de cálculos, ¿sí? Que te calcula áreas, te calcula parámetros, perdón, perímetros, ¿de acuerdo? De todas las figuras, ¿ya? Entonces, como es bastante código, ¿sí? Yo podría esto empaquetarlo, ¿sí? Encapsularlo en un solo archivo, ¿de acuerdo? Y obviamente hacer referencia a ese archivo, ¿sí? Para poder utilizar su funcionalidad. Obviamente la funcionalidad que ese namespace quiera que esté accesible, ¿sí? Porque pueda que ese namespace tenga funciones que solo funcionan internamente dentro de ese archivo, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a ver. Hay una manera en la cual tú decides qué funciones van a ser accesibles a través de ese namespace, es decir, públicas, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, por ejemplo, me voy a crear el siguiente namespace. Siempre con la palabra namespace. A ver, mejor creémonos un... Vamos a grabarle este. ¿Sí? Vamos a cerrar esto y nos vamos a crear otro archivo, ¿no? New file, y a este vamos a ponerle, por ejemplo, como espacios. No, spaces, pongamos. Mejor estoy en inglés. Spaces.ts. ¿Ya? Entonces aquí puedo ocupar el namespace. ¿Sí? Y ponerle un nombre. Por ejemplo, interacciones. Interacciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Abrimos y cerramos las llaves. ¿Qué significa? Pues que dentro de estas llaves, ¿sí? Yo voy a escribir aquí toda la funcionalidad que va a ser accedida a través de este namespace. ¿Sí estamos? Entonces, todo lo que yo ponga dentro de este espacio de nombres puede ser accesible siempre y cuando yo le configure de esa manera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo un function, por ejemplo, hacerlo rápido, ¿no? Saludo 1, por ejemplo. ¿Ya? Aquí le digo simplemente que me imprime en la pantalla, en la consola, ¿no? Console log. Y aquí que me diga, pues,
hola. ¿Sí? Voy a hacer un function saludo 2. ¿Sí? Y aquí así voy a decir al console log y que me imprima, por ejemplo, ¿qué tal? Otro saludo. ¿Ya? Puedo también crearme despedida 1. Asimismo, aquí le digo un console log. ¿Sí? Y aquí le digo, pues, hasta luego, por ejemplo. Luego, voy a copiar esto más rápido. Despedida 2. Aquí le digo simplemente chao. Chao. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de este espacio de nombres existe, por ejemplo, esta funcionalidad, estas 4 funciones, ¿cierto? Saludo 1, saludo 2, saludo despedida 1 y despedida 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo hago para poder utilizar esto de aquí? Simplemente haciendo referencia, ¿no? Como interacciones, punto. Y fíjate que no me aparece nada. Punto, nada. Mira, punto, nada. ¿Por qué? Porque tal como está declarado, esas funciones no son accesibles afuera del espacio de nombres. ¿Sí? Si yo hago esto, por ejemplo, dentro del propio espacio de nombres, le digo, por ejemplo, saludo 1. Saludo 1. ¿Ya? ¿Funciona? Claro que funciona. ¿Sí? Voy a irme acá al index y en vez de clases le voy a decir que me ocupe el space. Aquí sería JS, ¿no? Entonces no se olvide, aquí voy a abrirme la consola, ¿sí? Y con TSC, ya debe estar aquí, ¿no? Ya está aquí, con spaces.js. Entonces, aquí en el index ya está referenciado, ¿no? Spaces.js. Entonces, si yo ejecuto este archivo, el HTML, vamos a ver, aquí, ya, veamos la consola, aquí me dice hola, ¿no? ¿Sí? En efecto, es lo que está referenciado de saludo 1. Saludo 1, que imprime en la consola, hola. ¿Sí estamos claros? Pero esto funciona porque esta llamada a esta función lo hice dentro del propio espacio de nombres. ¿Sí? Cosa que no tiene tanta lógica. ¿Por qué? Porque si yo hago un espacio de nombres, obviamente es para utilizarlo de forma externa. ¿Sí? Entonces, obviamente yo borro esto. ¿Sí? Y acá afuera, pues lo ideal, voy a grabar. Acá afuera, lo ideal sería que me permita entrar a interacciones, punto, y obviamente acceder a sus funciones, ¿no? Pero pues, vuelvo y repito, tal como está, no se lo puede hacer. Entonces, ¿qué debo agregar acá? En cada una de las funciones que yo quiera que sean accesibles desde el espacio de nombres, decía, desde afuera, ¿sí? Le pongo o le antepongo la palabra export. ¿Sí? Voy a grabar y van a ver que por lo menos ya saludo 1 ya debería tener aquí. ¿Sí? Interacciones, punto. Mire. ¿Sí estamos claros? ¿Por qué? Porque ya le puse que esta función va a poder ser utilizada desde afuera. ¿Sí? Entonces me salió saludo 1, ¿por qué? Porque simplemente a esa función es la que yo le cambié para que pueda visualizarse desde afuera, utilizarse desde afuera. ¿Sí? Pues obviamente aquí lo ideal es poder utilizar todo desde afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, mandamos aquí, mandamos acá y mandamos acá. ¿Sí? Tal que si yo pongo interacciones, punto, mire lo que ya me sale, ¿no? Las 4 funciones. ¿Sí?
¿Estamos claros? Sí, Ya. Ahora, repito, este código puede ser inmenso. ¿Sí? Y obviamente la idea es tener o manejar de forma organizada ese código con fines de mantenimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a crearme aquí un archivo que se va a llamar saludos.ts. ¿Sí? Y también voy a crearme otro que se va a llamar despedidas.ts. Tal que yo voy a venir acá a este Spaces y le voy a decir, a ver, voy a copiar esto, ¿no? Voy acá a saludos, pongo aquí y simplemente aquí hago esto. Damos esto y grabamos esto. Obviamente aquí en saludos, en Spaces ya no iría. Sí, ya no iría aquí en Spaces. Y aquí en despedidas igual, pero tendría que borrar. En cambio aquí los saludos. ¿Sí? Tengo dos archivos, ¿no? Despedidas con las dos funciones de despedida y saludos con las dos funciones de salud. ¿De acuerdo? Ahora veamos qué pasa. Si yo puedo hacer esto. Interacciones, punto. Está muy bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a hacer esto. ¿Ya? Y voy a grabar. Vamos a aquí actualizar el navegador. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el que? Despedida 1. Miren, no me está cogiendo, ¿no? Sí, se está quedando en caché, creo, el... Aquí hago spaces. Ah, ¿perdón? No tiene nada que ver eso. Cuando no hay parámetros no pasa nada. ¿Sí? Lo que pasa es que también falta aquí compilar, ¿no? Sí, recuerda que no está en modo observador, ¿no? Los TSC y mandamos a compilar todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos, ¿no? Despedidas y tenemos saludos. ¿Sí? Veamos qué pasa ahora. Voy a actualizar aquí. Y miren, el error que tengo, ¿no? Interacciones no está definido. ¿Sí? ¿En dónde no está definido? ¿A qué estoy llamando? Fíjense, yo estoy llamando aquí en el index, estoy llamando a spaces. ¿Sí? Spaces estoy llamando. Pero cuando hace la ejecución, pues simplemente esto de aquí no aparece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto está en un archivo diferente. Que en este caso, una parte está en saludos TS y el otro está en despedidas TS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante? Pues aquí también, cuando yo tengo este caso, el espacio de nombres están en otros archivos, pues hacer referencia, ¿sí? A esos archivos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto se lo hace con triple barra, ¿sí? Y aquí, pues, con reference, ¿sí? Path va a ser igual a ¿qué? Al path donde está el archivo, ¿no? En este caso, el saludos.ts. ¿De acuerdo? Y cerramos esto. ¿Ya? Reference. Igual, saludos. ¿Sí? Asimismo, deberíamos llamar a despedidas.ts. ¿Sí?
Grabamos. Compilamos. Más bien dicho, transpilamos. ¿Qué pasó? Ya. También, cuando yo tengo esta parte, ¿sí? Fíjense, yo estoy haciendo referencia aquí a spaces. ¿Qué tengo en el spaces.js? Apenas tengo esto. ¿Sí? Es una referencia a ¿qué? A un archivo de TypeScript. Pero fíjense en que esto de aquí no es entendido por el navegador. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que utilizar otro comando que es el siguiente. tsc -out file. ¿Sí? ¿Qué le voy a decir? Por ejemplo, que en spaces.js, que es el archivo que estoy utilizando aquí en el HTML, ¿de acuerdo? En spaces.js, ¿sí? Me compile o me transpile lo que está en space.ts. No hace falta poner el .ts porque obviamente estos comandos son de TypeScript. Entonces, automáticamente le entiende que este archivo space es con extensión .ts. ¿Sí? Le damos Enter. Y encuentro un error. Es de Spaces, Inge puso Space. Ah, sí, tienes razón. Sí, aquí es space. ¿De acuerdo? Es el nombre del archivo TypeScript de aquí, ¿no? Eso, ahí sí, ¿no? No hay ningún error. Ahora, vamos a ver qué es lo que contiene el spaces.js. Y mire. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Coger este código que está aquí, coger este código que está acá y ponerlo en un solo JavaScript. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haga referencia a este nombre de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy ahora sí y actualizo esto, pues ahí sí, ¿no? Mire, hasta luego, que es lo que me define el despedida 1. Si voy aquí a despedidas y al despedida 1 dice hasta luego. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de trabajar con el tema de namespaces. ¿Sí? Y fíjense que yo tengo el mismo namespace en ambos archivos, ¿no? En archivos diferentes. Mire, interacciones. ¿Sí? Entonces, ¿eso me da para qué? Yo puedo tener un solo archivo, ¿sí? De TypeScript con un solo namespace. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, por supuesto, funciona. ¿Sí? Esto va a depender mucho de qué, de la cantidad de código y la organización que usted quiera darle a sus archivos. ¿Sí? En este caso, yo hice pues un archivo solo de saludos, un archivo solo de despedidas, pero incluidos ambos en el mismo namespace. ¿Se puede? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ya lo acabamos de comprobar. ¿Sí? Y no se olviden, ¿no? Siempre es importante este pasito de aquí. ¿Sí? En el cual lo que hace es transpilar estos namespaces que están creados aquí, ¿sí? En el archivo base que está llamado desde el HTML, que en este caso es del spaces.javascript. Entonces, ¿qué archivo es el que debo transpilar? En el spaces, más claro, JS, ¿qué transpilo? Lo que tiene el archivo TypeScript, ¿sí? Que en este caso es, pues, la llamada, ¿sí? O la referencia a los dos archivos, tanto saludos como despedidas, y obviamente aquí sí ya puedo empezar a trabajar con esto, ¿no? Interacciones.saludo2, ¿sí? Y vamos a nuevamente aquí a SC, ¿sí? Es que falta hacer la salida del archivo. Ahí sí. Ahí está, ¿no? Hasta luego, que es el despedidas 1, y ¿qué tal? Que es el saludo 2, si no me equivoco. ¿Sí? Saludo 2, ¿qué tal? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para la parte del observatorio, pues ya saben que podemos poner en TSC-W y está siempre observando los cambios, ¿no? Pero pues para que surte efecto, ¿sí? La transpilación
para un espacio de nombres, siempre hay que ejecutar esta parte de aquí. ¿Sí? El TSC menos outFile en el archivo JavaScript que quiero que se pongan todos esos cambios y de qué archivos quiero que venga esto. ¿Sí? Aquí puedo poner más de un archivo para que se transpile acá. Sí, por supuesto. ¿Sí? Si yo tengo más, por ejemplo, puedo tener aquí, qué sé yo, spaces, qué sé yo, por ejemplo, aquí saludos, espacio, despedidas y así, ¿no? Los archivos, todos los que necesite transpilar a este archivo de JavaScript. ¿De acuerdo? Entonces, es factible que de varios archivos se transpile directo a un solo archivo de JavaScript, ¿sí? El cual pueda ser utilizado desde HTML. ¿De acuerdo? No sé si está claro, por favor. ¿Alguien que tenga dudas? Y vale O sea, también que poner ese toca, comando en watch mode, en modo observador. No, el archivo de salida, no. Este file, no. Este sí toca hacer las veces que hagamos cambios, ¿no? ¿Sí? Por eso es importantísimo, por ejemplo, tenerle en modo observador a todos mis cambios. Sí, entonces voy haciendo los cambios, ¿no? Todo chévere, se va grabando automáticamente. Y cuando ya tenga todo realizado, ahí sí, paro este trabajo y le mando a que me transpile todo en un archivo JavaScript, todos los archivos de type que yo necesite hacer. ¿Sí? Entonces, este pasito eh, no sería tan necesario ir haciendo cada rato, ¿no? Sino más claro, ir haciendo todos los cambios y una vez que esté listo, pues ahí sí hacerle que se genere el archivo de salida, ¿no? En este caso en el JavaScript. ¿Sí? Más que todo por cuestión tiempo, ¿no? ¿Sí? Pero ponerle en modo observador a este comando, no se puede. ¿Sí? ¿Alguien más? Inge, o sea que tenemos que poner este comando en todas las clases que tengamos que implementar este namespace. En todas las clases. Por ejemplo, digamos que tengamos otra clase que diga objetos.tst y ahí también queremos utilizar algún saludo o algo, también tenemos que hacer este Ah, file. sí, claro. Claro que sí. Ajá. Donde quieras utilizar el namespace, pues tienes que hacer referencia a donde esté ese namespace. En este caso está referenciado en estos dos archivos. ¿Sí? Y ahí sí mandar a hacer la salida de los archivos necesarios. Sí, de acuerdo. Sí, recuerden que, como les dije desde el principio, ¿no? TypeScript no es reconocido o no es legible para un navegador. ¿Sí? Pues yo obviamente tengo que tener esa salida, ¿no? Hacia el JavaScript. ¿De acuerdo? Ojo, esto simplemente si nosotros utilizamos TypeScript puro. ¿Sí? Aquí estamos utilizando TypeScript puro. ¿De acuerdo? Pero ya cuando utilicemos, por ejemplo, Angular, ¿sí? Aquí ya no hacemos nada de eso, porque ya ese proceso es automático. ¿De acuerdo? Muchas de las cosas que hemos hecho aquí como procesos de compilación, de transpilación, en Angular son automáticos. ¿Sí? Ese trabajo simplemente con que tú grabes lo que vas haciendo, ya automáticamente tienes reflejo en el navegador, porque internamente ya transpila todo. ¿Sí? Entonces, este trabajo simplemente, si es que tú decides trabajar netamente con TypeScript puro. ¿De acuerdo? Ya cuando veamos la parte de Angular, van a darse cuenta que eh, muchos de tus procesos ya vienen implícitos, ¿no? ¿Alguien más que tenga dudas? Listo.
A ver. Necesito que hagan la investigación del tema del manejo de módulos el manejo de decoradores y el manejo de genéricos. Bueno, manejo de módulos, manejo de decoradores y manejo de genéricos. ¿De acuerdo? Son las 3 de la tarde. Tiene hasta las 4. ¿Sí? Y a las 4 hacemos la exposición, ¿no? ¿Sí? Entonces yo digo tal persona, a ver, explíqueme cómo se manejan los módulos, tal persona, como los decoradores, tal persona, genéricos, y así, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es de TypeScript mismo, dije. TypeScript, ¿sí? Cómo se manejan módulos, decoradores y genéricos en TypeScript. ¿Sí? Profe, ¿un ejemplo o un documento? No, un documento. ¿Sí? Ahí me explican, ¿no? Los módulos son tal cosa y se manejan de tal manera. Los decoradores son tal cosa y se manejan de tal manera. Los genéricos son tal cosa y se maneja de tal manera. ¿De acuerdo? Un documentito ahí pequeño. ¿Sí? Un PDF y lo cargan a la plataforma. ¿Sí? Ya les habilito el enlace. Entonces, 4 en punto empezamos a exponer esta parte. Ya trabaje, por favor.